Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. 5 de marzo del año 2017, aquí estamos este domingo para todos ustedes, esperando como muchos de ustedes, especialmente los estudiantes de todo el país, Elemento Vital, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, que se va a estar aquí el domingo 19, está prometido con chicos de todo el país y de países limítrofes. Debo leer un Twitter de mi amiga y colega Valeria Román, una chica que hace periodismo científico en Clarín hace muchos años, es muy joven igual. Dice el Twitter: se viene el encuentro Cannabis Sapiens en marzo con el científico Marcelo Rubinstein, donde en el Centro Cultural de la Ciencia, martes 14 y miércoles 15, para jóvenes y adultos. A 100 años de su prohibición, ¿qué sabemos hoy sobre la marihuana en nuestros cerebros? Nuestro cerebro, 2 días después, para conocer aspectos científicos, médicos, políticos y legales en torno al cannabis y su consumo. Esto estará a cargo del científico Marcelo Rubinstein y especialistas de distintas disciplinas. Dicho esto, Marcelo Rubinstein, lo hemos entrevistado en varias oportunidades y hay una entrevista que la dirección del programa consideró oportuno reiterar, dada la importancia de la misma y además porque fue realizada en el momento que le entregaron, entre otros, el premio de la Academia de Ciencias del Mundo, investigador superior del CONICET, en el Instituto de Investigación en Ingeniería Genética y Biología Molecular, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un montón de títulos tiene mi amigo Marcelo Rubinstein. Para todos ustedes. Marcelo, ese niño de 8 años que provoca una sonrisa en este científico notable que sos hoy, que tomaba el 55 para ir hasta Tames y Costa Rica solito en la escuela primaria. En ese viaje o en alguno de esos viajes, Marcelo, se vislumbraba el hijo de Luisa, la física, que se iba a ocupar su vida, gran parte de su vida, en la ciencia y en el estudio del cerebro. Bueno, no, tan joven no. No, de chico la verdad que era un chico como cualquier otro y me gustaban lo que les gustaba a los chicos. Jugar al fútbol, a las figuritas de fútbol y no mucho más. No Haciendo mucho más espejito y... Claro, el espejito, todas cosas que hoy los chicos no juegan porque son otras las figuritas, hoy son para pegar, pero sí, el espejito, el punto, la tapadita. ¿Y cómo eras, Marcelo? Y me encantaba, mi especialidad era el punto, pero bueno, la tapadita había que tener muchas figuritas, para tener tapadita o espejito había que tener muchas figuritas. ¿Te dormías en el 55? Y muy probablemente, porque yo lo tomaba cerca de Barrancas, o sea que supongo que me sentaba casi siempre. Y probablemente me dormí, a la ida, ¿no? A la vuelta no. Pero en una época difícil de recordar como parte de esta misma vida, ¿no? En donde los pibes íbamos solos a la escuela, con el guardapolvo blanco, tan chiquitos. Hoy con hijos más grandes uno está preocupado, si llegaron, llamame, si van a poder ir solos, si no. Uno no tenía idea, no existían los celulares, los padres los largaban y uno llegaba, ¿no? De esa escuela pública primaria, también la enseñanza media, escuela pública. Sí, claro, también. En el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Sí, y era lo habitual, no particularmente ir de Buenos Aires, pero continuar la educación, comenzarla en la escuela pública y continuarla en la escuela pública, ¿no? Y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde hay que estudiar, y en esos tiempos tal vez, más que hoy. ¿Cómo eras? Y tenía gran facilidad para todas las ciencias exactas, facilidad y mucha curiosidad, me gustaba, y no tanta para la historia y para la literatura, y yo era, como todo joven, bastante tajante, ¿no? Ya bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y la vida
nos va madurando diferentes zonas del cerebro a diferentes edades, ¿no? Y hoy lo único que hago es leer historia, filosofía, y bueno, por supuesto leo mucha ciencia porque estoy en eso, pero me gusta mucho sobre todo la historia de la ciencia y toda la parte histórica, ¿no? Y le he dado a mi propia investigación científica todo un contenido histórico y a mis clases, de dónde vienen las cosas, cuál es el origen, me metí mucho a estudiar evolución, y no puedo entender ahora ningún fenómeno sin entender cómo empezó, cómo se originó, tanto desde el punto de vista biológico como la idea conceptual, lo cual me lleva mucho tiempo, porque hay que leer mucho, ¿no? Alguna vez me has dicho que Roberto Novelli era un profesor de química. Bonelli. Era un profesor de química muy severo, casi antipático para tus compañeros. Sin embargo, a vos te impresiona y te marca un destino, sí, con la química. Sí, y es algo que ninguno de mis compañeros puede entender, porque no era para nada el prototipo de profesor que pudiera servir de semilla de la curiosidad para ningún alumno. Sin embargo, él fue lo suficientemente bueno como para presentarme a la química. O sea, ahí la que realmente me deslumbró fue la química. Pero él tuvo la virtud como profesor de que nosotros estudiáramos química bien estudiada. O sea, yo todo lo que estudié con él lo usé en los primeros años de la facultad. Y estamos hablando de la carrera de química de la UBA, que no es fácil, que deja muchos alumnos afuera, y yo leía de mis apuntes de la secundaria, que me bastaban para aprobar los exámenes. Entonces sí, Bonelli era un tipo absolutamente el antihéroe de lo que podría ser un científico. Incluso era un poco hasta torpe en el hablar, muy campechano, pero elegía bien los problemas, había buenos problemas, para resolverlos había que usar la inteligencia, había que uno se daba cuenta, yo me daba cuenta que aprendía. ¿Y cuándo resolvés en esa etapa de la enseñanza media decir, voy a ir a la universidad y voy a ser licenciado en química? ¿A qué edad, recordás? Sí, fue al final de sexto año, porque yo ya ahí sí sabía que lo que me gustaba era la química, pero la química del cerebro, ¿no? Y entonces ahí tengo la duda de si estudiar medicina para acercarme al cerebro desde la medicina o desde la química. Y bueno, y ahí hice lo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo hacer, que es hablar con gente, leer y después tomar uno solo la decisión. Y me di cuenta que era mucho más difícil y más interesante a su vez para mí estudiar química bien, saber mucha química, saber profundamente química, y después llegar al cuerpo humano, ¿no? Y no al revés, porque yo siempre digo que las cosas, en esa misma época tuve otra duda, que fue una duda generacional, que fue en el año 79, cuando cumplí 18 años, me sortearon para el servicio militar, y recuerdo que el sorteo fue a 1 hora de la mañana y estábamos todos en el bar del colegio, en el subsuelo, con la radio, había varios radiecitos y estábamos todos así con la planilla, viendo los sorteos. Algunos saltando que se salvaron, ¿no? Algunos saltando, otros llorando, había gente llorando, y a mí me tocó 978, o sea, número bajo no iba a ser, y clavado que iba a ser Marina. Marina, 2 años. Bueno, en esa época no eran tanto, pero era más que Ejército de Aeronáutica. Y bueno, y ahí, a partir de ese día, surge el tema de si pedir prórroga por ser estudiante universitario o hacer el servicio militar a los 18 años. Y yo me acuerdo que no lo dudé, yo dije, no, yo lo hago ahora, porque si va a venir un sargento, además era la época del proceso, si van a venir sargentos a hacerme tirate cuerpo a tierra, a producir castigos individuales y colectivos, etcétera, que me lo hagan ahora que tengo 18 años. Cuando tenga 25 años y sea licenciado en química, no lo voy a soportar y me va a ir mucho peor. Y fue una buena decisión, o sea, porque después yo lo hice, fue tremendo, aprendí un montón, eso podemos hablar un programa entero de eso. Creo que a la larga fue muy valioso para mí haberlo hecho, pero lo mismo, o sea, yo le digo a los alumnos, las cosas difíciles, matemáticas, física, química, hay que aprenderlas de joven, como los idiomas, como los instrumentos. Bien. Eliges química
y en tu casa hay una física que se llama Luisa, que es tu madre, una de las primeras integrantes de una de las primeras camadas, mujeres, egresadas de la UBA, creo que me has dicho cuando la facultad estaba en la Manzana de las Luces. ¿Qué dice Luisa cuando vas a tu casa y conversas? Tal vez no, tal vez sí. A ver si recordás, mi hijo químico, yo física. Bueno, no, fue un continuo de conversaciones, no fue un momento revelador. Ella estaba muy acostumbrada a la gente, a los químicos. De hecho, el hermano menor de mi papá, que se llama Miguel, era químico y doctor en química, falleció, era un tipo brillante y era amigo de ella, tenían más o menos la misma edad y estudiaban en la misma facultad de Ciencias Exactas, y de hecho ella conoce a mi papá en parte por su relación con mi tío Miguel y otro grupo de amigos. Porque mi padre estudiaba, ya a esa altura ya estaba haciendo el doctorado en Ciencias Económicas. Él había estudiado en Económicas en la Avenida Córdoba. Y la química era una cosa corriente en mi casa, ¿no? No es que tomábamos el té. Bueno, matemática, física y química son primas hermanas. Claro. Había libros. Entonces no llamó mucho la atención. Tampoco ella en ningún momento me empujó de ninguna manera que yo hiciera una carrera en Ciencias Exactas. ¿La universidad entonces? En la UBA. Sí, en Ciencias Exactas, ciudad universitaria. Sí, ahí empecé. Empecé haciendo el servicio militar, porque yo terminé el secundario en el 79 y en el 80 entré a la facultad y entré en abril, o sea, en abril empezaba la facultad y empecé yo en la Marina, que hice la preparación de 2 meses iniciales en... ¿Tenés hermanos, Marcelo? Sí, tengo un hermano que es médico. ¿Él también le tocó la colimba? No, a él le tocó número bajo. Número bajo, se salvó. Sí. Número muy bajo, no me acuerdo de qué número, pero muy bajo. ¿Cómo se llama? Se llama Esteban y él estudió, es médico, estudió medicina. La química del cerebro, sistema complejo al que en algún momento de un reportaje has hecho alguna referencia, esperás, considerás o creés que en 200 años no va a haber más nada que conocer. En 200 años. ¿Desde cuándo eso? ¿Desde cuándo creo eso? ¿Desde cuándo crees eso? Antes de irte 4 años a Estados Unidos, ¿estuviste 4 años especializándote en Estados Unidos? Desde 4 años, sí. 4 años. 4 años. ¿Y desde cuándo pensás eso? No, lo pienso y lo sigo pensando y ahora estoy mucho más convencido, ¿no? Tal vez sea menos de 200 años. Siempre tiendo a decirle a mis alumnos cuándo creo que un tema va a ser resuelto. Un poco uno se da la idea porque existe una evolución cultural, un desarrollo de las ideas y de los descubrimientos, y porque hay una cantidad de temas que fueron fundamentales de curiosidad y de importancia para conocer para el hombre, y que tuvieron un momento anterior al cual prácticamente se supo muy poco, y a partir de ese momento en que se terminó de resolver el problema. La física de los fenómenos naturales. ¿Qué nos resta resolver? ¿Qué nos resta aprender de la física de los fenómenos naturales? No hablemos de la cuántica, etcétera, que está bastante resuelta también. La geografía del mundo, de nuestra Tierra. Cuando Colón se tomó el barco y era el capitán de la Santa María, llegó a un lugar y pensó que eran las Indias. No tenía idea de cómo, no se tenía idea de cómo era nuestro globo terráqueo. Y en pocos siglos, muy lentamente, porque había poca tecnología, se termina de delinear todo el mapa de todos los detalles de nuestro mundo. Y la tecnología actual, con satélites, drones, etcétera, te da la sensación de que está mapeado hasta el milímetro de cada mesa, de cada copa. De la comprensión de los genes del cerebro, ¿cuánto hemos alcanzado, si hemos alcanzado a comprender? Y sobre 86.000 millones de neuronas que dicen aproximadamente tenemos en el cerebro, de las cuales de 10.000 a 200.000 producirían interconexiones por 17.000 millones.
en esta cosa impresionante a la que vos estás abocado, ¿qué comprendemos? ¿Qué hemos estado... ¿Qué es lo que está a nuestro alcance, Marcelo, de comprender sobre ello? Bueno, esa es la última gran frontera, ¿no? El cerebro media una cantidad de procesos y de fenómenos, algunos de ellos de los cuales se sabe muy bien cómo funciona todo, o prácticamente todo. Faltan por ahí algunos componentes, es como un rompecabezas de 1000 piezas que le pueden faltar 40 piezas, pero la figura está, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las sensaciones? ¿Por qué uno tiene un recuerdo en particular? ¿Por qué uno siente amor o odio? Ese tipo de cosas todavía no se saben. Como, digamos, lo que se llama la ciencia cognitiva, o sea, dónde está el conocimiento, cómo se almacena, cómo se recupera. Se sabe físicamente dónde están, en qué zonas del cerebro, pero no se sabe a nivel molecular cómo operan y cómo viven esas memorias permanentemente en nuestro cerebro y cómo somos capaces de generar sensaciones de amor, de odio, de compasión, etcétera, tantas distintas compasiones o sensaciones en una escala cromática enorme, ¿no? Porque podemos sentir mucho odio, un poquito de celos, muchos celos, etcétera, etcétera. Todo eso no lo sabemos, pero estamos a las puertas de saberlo. Yo tengo la sensación de que el grado de desarrollo de los recursos humanos, que son los más importantes, las personas, la cantidad de personas en el mundo que están pensando en estos problemas, médicos, neurocientistas, biólogos, computadores científicos que se dedican a estudiar el cerebro, es una masa crítica muy amplia y que opera en prácticamente todos los continentes. Ahora, con China siendo un gran jugador en todo sentido, China aporta gran masa crítica y una gran cantidad de dinero y de equipamiento para tratar también de resolver este problema. Entonces tenés a China, a Japón y a India como los grandes jugadores de Asia, tenés a la Europa Occidental y a Rusia, que también siempre están aportando en este tema, Estados Unidos y Canadá, y países más periféricos como el nuestro, que por ahí quien te dice alguna cosa importante salga también de aquí. Hay mucha gente, hay mucho dinero, hay proyectos internacionales especialmente aportando fondos para entender cómo funciona la mente humana. Entonces es un tema que se va a resolver, así como vos fijate que el mismo planteamiento de esa duda, yo me acuerdo cuando yo me fui a Estados Unidos a principios de los 90, James Watson había convencido al gobierno de los Estados Unidos de poner plata para estudiar el genoma humano. Y yo participé de discusiones con grandes científicos que estaban alrededor mío en esa época y que decían, no tiene sentido, nunca se va a poder resolver ese tema. Es un tema irresoluble, es enormemente amplio. Y en 10 años se resolvió. Pero no solamente se resolvió en 10 años, sino que en 10 años se generó la tecnología para que hoy el genoma de cualquier especie que vos quieras agarrar, no sé, el rinoceronte, le sacás el ADN a ese rinoceronte y en 3 meses tenés resuelto su genoma. O sea, el problema de 10 años se resolvió en 3 meses. Marcelo, cuando la ciencia dice que hay una materialidad compuesta por moléculas, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos decir que la química utiliza moléculas y que en definitiva todas nuestras sensaciones tienen un correlato molecular. Mi afirmación por ahí puede parecer un poco osada o audaz, porque como te dije hace un rato, hay sensaciones que no se sabe todavía cuál es su correlato molecular. Pero si por ejemplo uno siente un dolor porque sufre un pinchazo con una aguja, uno puede seguir todo el trazado molecular desde el dedo hasta el cerebro y dónde uno está sintiendo y por qué está sintiendo ese dolor. ¿Adiós al alma? Exactamente, o sea, el alma fue una construcción y sigue siendo una construcción para localizar en ningún lugar, porque el alma no tiene un lugar dentro del cuerpo, todas esas pasiones y sensaciones. Tan humanas, tan nuestras, ¿no? y las más importantes que existen en nuestras vidas, y tan dictadoras de cada uno de nuestros actos. Y todo eso tiene su correlato. Por ejemplo,
hace muy poco tiempo se profundizó mucho en la investigación en un neurotransmisor que se llama la oxitocina. La oxitocina está comprobado ahora, aunque todavía faltan encontrar algunos pasos claves de los circuitos. Es una hormona que la produce nuestro cerebro y que también se libera en la periferia, que es clave para disparar la conducta maternal. O sea, ¿qué hace que una madre se preocupe por cuidar a sus crías y no otras? ¿Por qué? Si uno puede pensar que todas las crías son iguales, de la misma especie, no. Las hijas o hijos de uno son los hijos e hijas de uno. ¿Y qué es lo que produce lo que se llama en inglés el pair bonding, ¿no? El apareamiento afectivo? En parte es la oxitocina, o sea, se sabe que participa. Entonces uno dice, bueno, pero es un poco materialista poner un sentimiento tan espectacular, tan humano, o tan animal, si uno quiere, tan natural, en una molécula. Bueno, pero es que es así, uno puede empezar a disecar esa química del cerebro en donde empiezan a aparecer estos compuestos y estas moléculas que nos empiezan a asignar estas sensaciones que nos marcan de por vida. Tomando esta respuesta tuya, científica, Bersowski creo que es un científico que está en Suiza, ahora en Alemania. En Suiza no pagan bien a los científicos. Descubrió y puso el sistema comunicacional en el tapete de la ciencia y no hace mucho. Habla de algo que vos sabés muy bien, yo casi nada, de la comunicación entre las moléculas, entre los órganos, las neuronas, un sistema comunicacional que pareciera que hablan entre ellas. Así casi lo define este científico que es argentino y rosarino. Ese sistema comunicacional que hace posible la vida, Marcelo, de cada uno de nosotros, ¿a qué se debe? A ver tu visión científica, que cuando salimos de nosotros, de pronto no nos comunicamos con Luisa, con Pedro, con Juan, con el vecino, con la comunidad. No, bueno, la comunicación, la complejidad de la vida fue posible porque las células empezaron a comunicarse entre sí. Primero, cuando eran pequeños organismos unicelulares, primero se ocupaban de resolver sus propios problemas, pero después empezaron a agruparse para formar organismos unicelulares, a formar tejidos y organismos. Y es absolutamente necesaria esa comunicación, y es maravillosa la cantidad de genes que fueron mutando y evolucionando a nivel molecular para generar vías de comunicación. Hay materias en nuestra facultad, por ejemplo en ciencias exactas, que se ocupan exclusivamente de lo que se llama señalización, o sea, cómo señalizan las células entre sí para estar formando un organismo. Y nosotros como individuos también tenemos que señalizar, y de hecho el grado de desarrollo increíble de la cultura humana se debe porque nos comunicamos. Lo que pasa es que, bueno, casi que tenemos una capacidad ilimitada de comunicación, tanto desde el punto de vista de nuestra necesidad espontánea y innata, como de dispositivos, ¿no? Antes, para comunicarse con alguien había que aproximarse, que estar cercano. Y hace 200 años, más o menos, que empezó a haber tecnología comunicacional para comunicarnos a la distancia. Y ahora nos tienen que decir, no te comuniques. Por ejemplo, en un estudio de grabación, apaguen los teléfonos celulares. O sea, no, se están comunicando demasiado. O yo a mi hija, cuando voy a comer en la cena, dejá fuera tu celular, porque si estamos comiendo yo no quiero que estén todo el tiempo tu WhatsApp. Y estamos en lo que yo llamo tiempos de desborde, ¿no? Estamos desbordados de un montón de cosas. Hemos tenido en alguna medida lo que una gran maestra mía ya de grande, ¿no? Porque es bueno seguir teniendo maestros, que se llama Adela Rosenkrantz, me dijo una vez, mencioné el concepto de exceso de éxito, ¿no? Ella organizó un congreso científico y le digo, ¿qué tal te salió? Mal, Marcelo, ¿qué pasó? ¿No fue nadie? No, al revés.
vino tanta gente que fue un desastre. Tuvimos exceso de éxito. Habían alquilado unas salas del Municipal San Martín y la gente estaba tan mal ubicada que empezaron a recibir un montón de críticas, de abucheos, no se escucha, no calculamos bien, tuvimos exceso de éxito. Y esto le está pasando a nuestra sociedad con una cantidad de temas, ¿no? Nos queda muy poco tiempo. Evidentemente, además de ser un científico como lo sos, aunque me parezca exagerado, estudioso, notable, con reconocimientos internacionales, estás abocado, porque si pudiese contar las cosas que me has dicho fuera de cámaras, veríamos en Marcelo Rubinstein, un ser humano que no sé si está tan dirigido por las moléculas de su cerebro, y ¿qué hay cuando vos estás con los microscopios o cuando vos estás investigando y estudiando con todo un equipo, ¿hasta dónde pensás llegar? Siempre hay objetivos bastante complicados de lograr, o sea, hay objetivos concretos del día a día que uno le gustaría poder resolver en la semana, pero después esos son capítulos de una larga historia que uno ni siquiera sabe hasta dónde va a llevar. A mí me gusta un poco eso, tomar la ciencia como una aventura, ¿no? En donde cargamos la mochila con una cantidad de cosas, decimos vamos para allá, tenemos tanta plata, tanto tiempo, y después la propia historia nos va llevando, ¿no? Nos va llevando porque la historia nos va cargando de curiosidades nuevas. Y bueno, y hay que aprender a saber cuándo decir, bueno, acá cerramos y con esto hacemos una película o publicamos un trabajo, o no, porque esto está muy interesante. Es lindo, o sea, hoy la vida para nosotros como científicos es larga. Si yo me comparo a veces, el otro día hablábamos con otros investigadores de lo que era hacer ciencia en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Había poca tecnología, la vida era corta, había muchas enfermedades, había poco conocimiento. Hoy podemos hacer muchas cosas los científicos. En una sola vida podemos resolver un montón de problemas. Entonces hay que saber tomar bien las decisiones. Marcelo, por la vida. Por la vida. Se pasó rápido. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros.